primero que nos dice el ejercicio es que nos dan tres matrices A, B y C y nos piden tres apartados. Este es el apartado primero, que calculemos la inversa de A. La inversa de A yo la he hecho aquí por determinantes. Ahora os pondré por aquí el enlace que tengo a mi canal donde está explicada de las dos formas, tanto por determinantes como por el método de Gauss, para que cada uno la haga como crea oportuno. Yo voy a hacerla por este método porque aquí es más sencillo. Bien, entonces para calcular la matriz por determinantes, de la matriz inversa, se hace 1 partido por el determinante de A y luego ello se multiplica por la traspuesta de la matriz adjunta de dicha matriz A. Vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es el determinante y un determinante de 2 por 2 os recuerdo que era multiplicando en cruz y restando. Por lo tanto me va a dar 2 por 1, 2, menos 1 por 1, 1, total queda 1. Como no da 0 sí que hay matriz inversa. Si hubiera dado 0 no tendría inversa y no se podría seguir este ejercicio. Entonces ahora el siguiente paso es sacar la matriz adjunta. La matriz adjunta, para hallarla, se hace lo siguiente. Tachando fila y columna del 2, vemos que nos sobra aquí este 1. Pues este 1 es el que va aquí. Tachando fila y columna de este 1, lo que nos sobra es este otro 1. Este otro 1 va aquí. Pero aquí se pone cambiado de signo. Ahora diré cuándo se cambia y cuándo no se cambia para el que no lo recuerde. Bien, seguimos. Si tacho fila y columna ahora de este otro 1, nos queda este 1 de aquí. Y este 1 de aquí es el que se pone aquí, que también va cambiado de signo. Y por último, tachando fila y columna de este 1 de aquí, nos sobra este 2. Y este 2 es el que va aquí, que va sin cambiar de signo. Se cambian de signo aquellos números cuya fila y columna sumen un número impar. Por ejemplo, este 1 estaba en la fila 1 y columna 1, por lo tanto 1 y 1 es 2, por lo tanto al dar par, pues evidentemente no se cambia de signo. Cosa que este menos 1, si al estar en la fila 1, columna 2, 1 y 2 son 3, si la suma de la fila y la columna me da un número impar, se cambia de signo. Y puesto que era un 1, pues ahora se pone un menos 1. Al igual le ocurre a este otro. ¿Por qué? Porque está en la fila 2, columna 1, cuyos dos números, 1 y 2, son 3, también somos un número impar y por lo tanto también hay que cambiarla. Y al 2, que era este 2 de aquí, que es el que nos ha sobrado después de tachar su fila y su columna, no lo he cambiado de signo porque se encuentra en la fila 2, columna 2, y 2 y 2 es 4, que es un número par y por lo tanto no hay que cambiarlo. Es decir, cuando la suma y la columna del número, de la ubicación donde vaya a ir el número, sume un número impar, se cambia de signo y si da un número par, no se cambia. Espero que os haya quedado claro. Esta es la adjunta de la matriz A. Y de dicha matriz ahora hay que calcular la traspuesta. La traspuesta consiste en cambiar las filas por columnas. Si la primera fila era 1 menos 1, pues lo ponemos en columna, 1 menos 1. Y si la segunda fila era menos 1, 2, pues ahora se pone como columna menos 1, 2. Casualmente se ha quedado como está porque esta matriz era simétrica. Pero vamos, no siempre va a ocurrir lo mismo. Por último, para calcular la inversa hay que hacer la última operación, que es dividir 1 entre lo que dio el determinante, que en este caso fue 1, y multiplicar el resultado por esta matriz traspuesta de la adjunta. Evidentemente, como 1 partido por 1 es exactamente, o sea, da 1, pues evidentemente la matriz se va a quedar ya directamente así. La matriz inversa se queda igual. 1 menos 1 menos 1, 2. Este sería el apartado A de este ejercicio. Vamos al apartado B. El apartado B nos dan de nuevo las tres matrices A, B y C y ahora lo que nos piden que calculemos es el valor que tiene que tener el parámetro A que aparece aquí en la matriz B para que la igualdad B más C sea exactamente igual a A inversa. Bien, pues colocamos la igualdad que nos proponen, B más C igual a A menos 1 y sustituimos cada una de sus matrices por el valor que nos han dado en el enunciado, con lo cual nos queda la matriz B más la matriz C igual a la inversa de A, que es la que calculamos en el apartado A anterior. Realizamos la suma y nos quedan 1 más 0, 1. A menos 1, pues A menos 1. Aquí A menos 1 igual y 0 más 2, 2. Igual a la matriz inversa que la he dejado como estaba. Igualando término a término nos queda lo siguiente. Aquí el 1 y el 2 comprobamos que son iguales en ambas matrices, la diagonal principal. Por lo tanto, A menos 1 debe de cumplirse que debe ser igual a menos 1.
tanto en este término como en el otro. Por lo tanto, despejando me va a quedar a igual a 0. Y esa sería la solución. El apartado C de este ejercicio, que era el último que nos proponían, nos pide que también calculemos A, pero para que se cumpla esta otra igualdad, que A más B más C sea igual a 3I, siendo I la matriz de identidad de orden 2. Pues bien, colocamos la igualdad que nos proponen y sustituimos cada matriz por su valor, la A, la B, la C, y lo igualamos a 3 veces la matriz identidad de orden 2, que es 1, 0, 0, 1. Bien, pues solo hay que hacer esa operación. Entonces primero realizamos la suma de la izquierda, y entonces sumamos término a término. 2 más 1 más 0 daría 3. 1 más A menos 1 nos da A. Aquí abajo 1 más A menos 1 vuelve a dar A, y 1 más 0 más 2 también nos da 3. Veis que la diagonal 3, 3 corresponde con esta, con lo cual aquí lo que se cumple es que la A tiene que ser igual a 0. Y ya con eso estaría la igualdad demostrada, o sea, el valor que tiene que tener A para que la igualdad sea cierta. Este es el segundo ejercicio, que va sobre programación lineal. Yo siempre los problemas de programación lineal los hago bajo este guión, que os animo a que lo leáis y si en su caso lo copiéis, ya que siguiendo estos 6 pasos se puede realizar y resolver cualquier problema de programación lineal. Vamos a comenzar con el enunciado del problema, evidentemente, en el que nos dice que en un operador se elaboran dos tipos de dulces distintos, A y B. Sus precios unitarios son 15 euros y 12 euros respectivamente, que para elaborar el dulce de tipo A se necesita medio kilo de azúcar y 8 huevos, mientras que para los del tipo B se requiere 1 kilo de azúcar y 6 huevos. En el elaborador solo tienen 10 kilos de azúcar y 120 huevos. Y con esas pistas nos pide que cuántos dulces se deben elaborar de cada tipo para que el ingreso obtenido sea máximo, razonando la respuesta. Bien, pues lo primero es recoger todos los datos que nos dice el enunciado, que así dichos seguidos parece un poco agobiante. Es mejor recogerlos todos en una tabla que se vea mucho más claro. Y eso es lo que he hecho aquí. Aquí he puesto los dulces, tipo A y tipo B, y las existencias que hay en el almacén. El azúcar que necesito los de tipo A son medio kilo, como lo ponía el problema, y 8 huevos, y se venden a 15 euros, que eran los primeros. Mientras que los de tipo B necesitan 1 kilo de azúcar y solo 6 huevos, y esos se venden un poco más económicos, se venden a 12 euros. Entonces, las existencias del almacén, tanto de azúcar como de huevos, respectivamente, son 10 kilos de azúcar y 120 huevos. Así, en un sencillo cuadro como este, se queda recogida toda la información de ese problema que leída así toda seguida es un agobio, y aquí se ve mucho más claro. Pues bien, vamos a comenzar con los 6 pasos esos que os he propuesto, con el primero, que es el más sencillo, evidentemente, que es asignar las variables. ¿A qué le vamos a llamar X y a qué le vamos a llamar Y? Pues está claro que X aquí va a ser el número de dulces que vamos a confeccionar del tipo A, y la Y va a ser el número de dulces que vamos a confeccionar del tipo B. Eso estaba claro. Bien, pues vamos con el paso 2. El paso 2 quizás sea el que cuesta un poquito más de trabajo a todo el mundo, que es el de hallar las restricciones que limitan la solución, así como la función objetivo. Bueno, he puesto aquí a poner la tabla con todos los datos que teníamos, y entonces las restricciones hay que plantearlas de la siguiente forma. Vamos a ver cuánto azúcar necesita cada dulce de tipo A, cuánta necesita cada dulce de tipo B y cuánta azúcar tenemos para realizar dichos dulces. Pues está claro, si los dulces de tipo A le hemos llamado X, a los de tipo B le hemos llamado Y, cada dulce de tipo X o de tipo A necesita medio kilo y los de tipo B necesitan 1 kilo, pues la restricción estará clara. 0,5 o medio kilo X, medio kilo por cada dulce X más Y, 1Y por cada dulce del tipo B que hagamos, no podemos pasarnos de los 10 kilos de azúcar que tenemos en el almacén. Es decir, por eso será menor o igual, porque no será posible superar las existencias de las que tengamos. Si solo tenemos 10 kilos no podemos gastar 12, eso está claro. Con el azúcar se plantea la primera restricción y con los huevos se plantea la segunda, del mismo modo. Cada vez que hagamos dulce de tipo A vamos a gastar 8 huevos, por lo tanto serán 8 por X más 6 por Y, porque los de tipo B eran 6, y no podemos pasarnos de los 120 huevos que tenemos en el almacén. No vamos a gastar más de lo que hay. Evidentemente, al fabricar dulces, no vamos a fabricar nunca menos 7 dulces del tipo A ni 12 menos 12 del tipo B. Eso es imposible, metafísicamente imposible. Por lo tanto, como son cosas materiales, la X y la Y, aunque
No lo dice el problema, pero implícitamente va en la lógica que tienen que ser ambos valores, tienen que ser por lo menos cero, pero pues negativos nunca, siempre cero o positivos. Se pueden fabricar 0, 1, 2, 3 o 7, pero no menos 3, está claro. Y luego la función objetivo la sacamos a partir del dinero, obviamente. Como cada dulce, los dulces de tipo A cuestan a 15 euros y los otros cuestan a 12, pues la función objetivo, el ingreso que vamos a ir realizando será evidentemente fxy será 15x más 12y. Esa es la función objetivo que vendrá para el final del problema. Vale, pues continuamos con el paso 3, que evidentemente es representar dichas restricciones, dibujarlas en un eje de coordenadas, y entonces vamos a comenzar teniendo en cuenta todas las restricciones que nos han salido. La primera, evidentemente, al ser x e y mayor que 0, circunscribimos la solución a lo que es al primer cuadrante. No hacemos un eje de coordenadas al uso, sino solo con valores positivos, tanto de x como de y. La segunda de las restricciones nos decía que 0,5x más y era menor o igual que 10. Yo aquí siempre hago lo mismo. Hago una tabla, siempre que puedo, como yo le llamo la tabla de los ceros cruzados. Es decir, le damos el valor 0 a la x, que quedaría 0,5 por 0, daría 0, y la y evidentemente entonces me va a valer 10. En cambio, si le doy el 0 a la y, me va a quedar que x sería 10 entre 0,5 y eso da 20. Con eso ya tengo los dos puntos suficientes para poder representarlos. El 0,10, aquí las unidades, cada cuadrito de estos representa 5, por eso el 0,10 estaría aquí y el 20,0 ese estaría aquí en el eje X. Ya teníamos dibujada la primera de las restricciones. Vamos a por la segunda. La segunda nos decía 8x más 6y menor o igual que 120. Pues hacemos la misma operación. Le damos primero el 0, por ejemplo, a x, entonces me va a quedar 120 entre 6, que eso da 20. Y si le doy el 0 a y, 6 por 0 sería 0, me quedaría x igual a 120 entre 8, que eso da 15. Lo que hace que la línea de color rojo, la segunda restricción, transcurra por estos dos puntos. Por el 0,20 que estaría aquí, os recuerdo que va de 5 en 5, por eso está en la cuarta línea, y por el 15,0, que está en la tercera, aquí del eje X. Pues bien, se quedaría así. Así estarían ya pintadas las dos restricciones. Una vez que las tenemos pintadas las dos restricciones, vamos a continuar. Vamos a buscar cuál es la región factible. La región factible es de todas las regiones que se han creado al dibujar las restricciones, pues buscar la región hacia donde apuntan todas las restricciones. Puesto que x e y eran positivas, eran mayores o iguales que 0, el eje y apuntará hacia la derecha, por eso pone x mayor que 0, y el eje x, perdón, será y mayor que 0, o sea, apuntará hacia arriba. La siguiente restricción, que era la de color azul, que pasaba por estos dos puntos. Aquí yo lo que hago siempre para saber si esta restricción apunta hacia arriba o hacia abajo, es decir, cada restricción delimita dos regiones del plano, en este caso, la superior y la inferior. Entonces, para saber cuál es la buena, hay una manera de comprobarlo muy sencilla, y es tomar un punto arbitrario. Yo he cogido el punto, por ejemplo, 55, y lo que hago es sustituirlo en dicha restricción. O sea, 0,5 por 50, que eso serían 25, más 5, eso serían 30 en total, y 30 no es menor que 10, como eso es falso, quiere decir que esta restricción no se acerca hacia dicho punto arbitrario, sino que se aleja, viene hacia abajo. Entonces esta restricción apunta hacia abajo. La otra le va a ocurrir exactamente lo mismo, porque cuando yo lo dibuje y sustituya de nuevo el mismo punto arbitrario, el 55, en dicha restricción, nos va a quedar lo siguiente. 8 por 50, eso son 400, más 6 por 5, 30, total serían 430, que no, evidentemente eso es menor o igual, no es menor o igual que 120, eso también es falso, lo cual nos está indicando que esta restricción de color naranja no apunta hacia el punto arbitrario, sino que apunta en sentido contrario. Conclusión, esta apunta hacia abajo, esta apunta hacia abajo, esta apunta hacia la derecha, esta apunta hacia arriba. La región factible evidentemente será aquella región del plano en la que confluyan todas las restricciones. Esta es la región factible. Pues una vez que tenemos ya la región factible, vamos a por el quinto de los pasos, que es buscarle sus vértices. Buscar los vértices de la región factible es muy sencillo, porque ya casi todos los tenemos resueltos.
Lo primero que hacemos es dibujarla, como antes, y ver dónde tiene todos los vértices esta región factible. El primero de los cuales está claro, es el punto A, 0, 0, que es este de aquí de la esquina. Luego el punto B, también al estar sobre el eje, ya sabemos que era el 0, 10. Todos estos puntos estaban en las tablas de valores que usamos para dibujarlas. Esta es otra de las ventajas que tiene hacerlo de los ceros cruzados, porque ya casi todas las coordenadas las tenemos. Aquí hay uno que desconocemos. El que desconocemos, evidentemente, es el que en el punto en el que se cruzan ambas restricciones. Para averiguar el punto donde se cortan las restricciones, basta con resolver el sistema de ecuaciones, ya no lo he puesto como inecuación, sino como ecuación, las dos restricciones poniendo igual, y lo he resuelto, evidentemente, se puede resolver por igualación, reducción, como queráis. Ahora os pondré, por si no recordáis cómo se hacían los sistemas de ecuaciones, pondré por aquí el enlace de la lista de vídeos que tengo en el cual lo explico todos los métodos y vosotros podéis elegir el que más os guste por si queréis repasar alguno. Una vez resuelto este sistema nos da de coordenadas 12 la X y 4 la Y, por lo tanto las coordenadas de este punto son el 12, 4. Y nos falta hallar el cuarto vértice, que sería este de aquí, que como estaba en el eje sabemos que es el 15, 0. Pues ya tenemos los cuatro vértices que delimitan la región factible. Una de las de estos cuatro vértices será la solución y lo que vamos a averiguar en el paso 6. Para averiguar cuáles de las coordenadas de qué vértice es el que nos va a dar el máximo beneficio, lo que hacemos es dibujarlas. Dibujar el eje, poner los cuatro vértices y en la función objetivo que calculamos en uno de los primeros pasos, lo que hacemos es ir sustituyendo todas las coordenadas de los cuatro vértices de la región solución para ver cuál más es el más conveniente para nosotros, el que nos va a dar el máximo beneficio. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente, si sustituimos el 0, 0, evidentemente nos da 0 euros, si no fabricamos pasteles no cobramos ni un duro, como se dice por aquí por España. Evidentemente lo que quiere decir que esta no va a ser buena, seguro. La segunda es sustituir el punto B, el 0,10, con lo cual obtendríamos unos beneficios de 15 por 0, 0 más 12 por 10, 120 euros. No está mal, pero vamos a ver si es la mejor. La siguiente nos da, con el 12, 4, nos da 15 por 12, más 12 por 4, total 228 euros. Está bastante más rentable que la anterior. Esta de momento tiene buena pinta. Y sustituyendo el cuarto vértice, el D, el 15, 0, nos da 15 por 15, 225, más 12 por 0, 0, total 225 euros. Es casi tan buena como la anterior, pero no es la mejor. La mejor, evidentemente, es esta, y esta, por lo tanto, será la solución del problema. Es decir, resumiendo, el beneficio máximo, que serían 228 euros, se obtiene al preparar 12 dulces del tipo A y 4 dulces del tipo B. Y esa sería la solución del problema, por eso la hemos resaltado aquí. Voy a contaros el ejercicio número 3, que es un ejercicio de optimización, que nos dice lo siguiente. Una empresa que vende un cierto artículo a un precio unitario de 40 euros tiene por función de coste esta que pone aquí, cx igual a 2x cuadrado más 4x más 98, donde x representa el número de unidades producidas de ese artículo. Entonces nos pide que calculemos el número de unidades que debe de vender para que el beneficio de la empresa sea máximo. Así, luego también nos pide que obtengamos dicho beneficio, acordando que beneficio es ingresos menos costes. Bien, pues bueno, pues vamos a comenzar. Esto lleva unos pasos, siempre son los mismos. El primero es obtener la función beneficio. Y la función beneficio, como nos dice bien claramente el problema, son ingresos menos costes, como en cualquier empresa. Y entonces lo que hay que definir es ambas funciones, el ingreso y el coste. El ingreso es muy sencillo, porque como ingresamos 40 euros por cada producto que vendamos, pues el ingreso bruto sería 40x. El coste nos lo da el problema, la función de coste nos la da el problema, que era 2x cuadrado más 4x más 98. Bien, pues como nos dice el problema, beneficio igual a ingresos menos costes. Agrupando nos queda, y cambiando de signo, por este menos cambia de signo todos estos elementos, nos quedaría ya agrupadito aquí, beneficio igual a menos 2x cuadrado más 36x menos 98. Esta es la función beneficio que nos pedía el problema al principio. Ahora, para optimizarla, para calcular cuándo es máxima o cuándo es mínimo cualquier problema de optimización, siempre se sigue la misma pauta. Cogemos la función beneficio, en este caso, y la derivamos y la igualaremos a 0 después, posteriormente.
Bien, pues vamos a hacer eso, derivando beneficio menos 4x más 36. Así quedaría la derivada de la función beneficio. Y ahora, como hemos dicho ahí arriba, la igualamos a 0 y despejamos el valor de x. Bien, pues pasando el 36 para este lado negativo y luego ahora posteriormente el menos 4 que multiplica pasa a dividirnos con los mismos signos, nos queda un valor crítico de x igual a 9. Entonces ahora el tercer paso es comprobar que realmente para este 9, para 9 unidades obtenemos un beneficio máximo. Y eso hay una manera muy simple de hacer. Colocamos una recta real. He puesto el 0 porque, claro, lógicamente menos de 0 no puede valer, tomar valores X, puesto que como son unidades de producto fabricadas, menos de 0 no vamos a fabricar. Y colocamos el valor crítico que hemos obtenido, que era el 9. Y aquí lo que he hecho ha sido tomar valores arbitrarios, uno de cada tramo, uno que esté comprendido entre 0 y 9, he tomado el 5 al azar, y uno posterior a 9 que he tomado el 10, para ver qué ocurre al tomar esos valores en la derivada. Si sustituimos el valor 5 en la derivada, observamos que da menos 20 más 36, es decir, da un valor positivo, lo que nos están indicando que de 0 a 9 la función es creciente. Y luego cuando tomamos el valor 10, lo que ocurre es que da menos 40 más 36, daría un valor negativo y nos está indicando que de 9 en adelante la función es decreciente. Si primero es creciente antes del 9 y luego es decreciente después del 9, llegamos a la conclusión de que 9 es el valor de que las 9 unidades son las que tenemos que producir y vender para que el beneficio sea máximo. Así es como se comprueba que el beneficio es máximo, porque nos ha dado antes creciente y después decreciente. Bien, por último nos pedía en el cuarto paso que calculáramos dichos ingresos obtenidos, dicho beneficio, y eso es muy sencillo. Puesto que la función beneficio la tenemos aquí, basta con sustituir en dicha función todas las x por 9 y hacer la operación. Y eso es lo que he hecho aquí, dando un valor de 64 cuando realizamos esta operación. Acordaos que tienen preferencia las potencias, luego los productos y por último sumas y restas. Hace un total de 64. Bueno, lo que nos indica que el beneficio máximo es de 64 euros cuando producimos estas 9 unidades. Este es el apartado A, que nos dan la función f de x igual a x cubo más bx. Tenemos que calcular los valores de A y B para que la gráfica pase por el punto 1, 1 y que en ese punto, en este punto, precisamente la pendiente de la recta tangente sabemos que vale menos 3. Pues con esas dos pistas tenemos que hallar el coeficiente A y el coeficiente B. Comenzamos entonces, pues si la función tiene que pasar por el punto 1, 1, se debe de cumplir, evidentemente, que f de 1 valga 1. Es decir, cambiando o sustituyendo todas las x de la función por 1, podemos igualarlo a 1, que es la coordenada y del punto. Y entonces, haciendo esta operación, se nos queda 1 al cubo 1 por a más b por 1b, pues a más b igual a 1. Ya tenemos la primera de las dos ecuaciones que necesitamos. Ahora a ver lo que nos dice, como nos decía que en este punto, precisamente en el 1, 1, la pendiente de la recta tangente vale menos 3, lo que tenéis que tener claro es que se debe de cumplir una cosa. Tomamos nuestra función que nos han dado ax cubo más bx y hacemos de ella su derivada, que se quedaría 3ax cuadrado más b. Lo que se cumple es que al sustituir en la derivada por el 1, que era la primera coordenada del punto de tangencia, insisto, la primera coordenada, eso debe de coincidir con el valor de la pendiente, que era menos 3. Conclusión, sustituyendo la derivada todas las x que nos queden por 1, es decir, 3 por a por 1 al cuadrado más b, debe de valer menos 3. Y entonces aquí agrupando estos términos, obtenemos la segunda de las ecuaciones que necesitamos. 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, pues será 3a más b igual a menos 3. Y esta es la segunda de las ecuaciones. Entonces con ambas montamos un sistema de ecuaciones que yo he resuelto aquí por el método de igualación. Lo que he hecho ha sido despejar la b de la ecuación de arriba, que nos quedaría b igual a 1 menos a, despejar también la b de la otra ecuación, que quedaría menos 3a, y luego igualando ambos despejes me queda 1 menos a igual a menos 3 menos 3a. Y esta ecuación ya es sencilla de resolver, pasamos todas las a's hacia la izquierda y los términos independientes a la derecha, lo que cambia de lado cambia de signo, como ya sabéis. Por lo tanto nos va a quedar 3a menos a, serían 2a,
y menos 1 menos 3 son menos 4. Despejando, A valdría menos 4 entre 2 y por lo tanto ya tenemos el valor de A, que es menos 2. Bien, pues ya una vez que tenemos el valor de A, que es menos 2, para sacar B y averiguarla, lo único que tenemos que hacer es sustituirla en uno de los dos despejes de aquí del principio. Por ejemplo, aquí en este primero, entonces ponemos B igual a 1 menos lo que nos ha dado A, que era menos 2, menos y menos es más, y por lo tanto B vale 3. Ya tenemos A, que es menos 2, y B, que vale 3, pues la función, que era f de x igual a x cubo más bx, va a quedar del siguiente modo. F de x igual a menos 2x cubo más 3x. Esta era la función que pedía el apartado A. Vamos a por el apartado B. En el apartado B lo que nos dice el problema es lo siguiente, que si en la función anterior A tomara el valor 1 y B tomase de valor menos 12, determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como sus puntos extremos. Bien, pues para ello tomamos primero nuestra función original, cambiando la A y la B por los valores que nos han propuesto, y de esta función, que queda x cubo menos 12x, hallamos su derivada. Es muy sencilla porque el 3 pasaría adelante, la x perdería un grado y el 12 pues quedaría, 12x quedaría como 12. Una vez que está hecha su derivada, se iguala a 0 y se obtienen los valores críticos de esta función. Entonces, al igualar a 0, el 12 pasaría al otro lado sumando, el 3 pasaría dividiendo, esta división daría 4 y para quitar el cuadrado, acordaos que se hace más menos la raíz. La raíz de 4 evidentemente es más 2 y menos 2. Pues bien, estos son sus puntos críticos. Ahora lo que se hace es lo siguiente, se coloca la recta real, en ella se colocan los puntos críticos que hemos obtenido, menos 2 y 2, así como el menos infinito y el más infinito, que son sus extremos, y de cada tramo en los que ha quedado dividida la recta real, tomamos un valor al azar, por ejemplo el menos 3, el 0 y el 3. Dichos valores habrá que sustituirlos en la derivada, y lo que ocurrirá es lo siguiente, donde nos dé positivo, en ese tramo querrá decir que la función es creciente, y donde negativo, pues evidentemente es que la función en ese tramo será decreciente. Procedemos a hacerlo, entonces quedaría en f de menos 3, como quedaría menos 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, al restarle 12, evidentemente va a dar positivo, mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tramo es creciente. Si le damos el valor central, que hemos dicho que va a ser 0, pues 0 al cuadrado por 3 es 0, da menos 12, da negativo, por lo tanto en ese tramo de menos 2 a 2 es decreciente. Y por último, dándole el valor 3, volvería a dar creciente porque volvería a dar positivo. Aquí daría 9 por 3, 27, menos 12 serían 15, evidentemente eso es mayor que 0 y por eso en ese tramo es creciente. Y entonces la monotonía, que también se le llama a esta parte del estudio de una función, que son los intervalos de crecimiento o decrecimiento, se colocarían así, por intervalos. F de x es creciente en el intervalo que va de menos infinito a menos 2, que sería este primero de aquí, unión de 2 a infinito, que sería este del extremo, y es decreciente en el intervalo central, que va comprendido de menos 2 a 2. Aquí queda claro. Pienso que esto se ve así sencillo. Y entonces ahora, como nos pedía también el problema que calculáramos sus puntos extremos, los puntos extremos de una función son sus máximos, sus mínimos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer la segunda derivada, que es muy sencilla, puesto que la primera derivada nos dio 3x cuadrado menos 12, su segunda derivada va a dar solo 6x. En dicha segunda derivada sustituimos los puntos críticos, primero el menos 2 y luego el 2, y aquí ocurre una cosa curiosa, y es que cuando sustituyendo, por ejemplo, menos 2, como tenemos un valor negativo, aquí va al revés de lo que parece lógico. Es decir, cuando doy negativo, la función presenta en ese punto un máximo. Y cuando sustituimos el 2, como da positivo, pues en ese punto la función tiene un mínimo. Las segundas componentes del máximo y del mínimo se averiguan directamente sustituyendo las primeras coordenadas, primero el menos 2 y luego el 2, en la función original, es decir, en esta de aquí del principio. Por lo tanto, f de menos 2 nos quedaría menos 2 al cubo, que son menos 8, menos 12 por menos 2 daría más 24 y menos 8 más 24 son 16. Pues 16 es su segunda componente. En el menos 2,16 se encuentra el máximo. Para sacar la segunda coordenada del mínimo hacemos el mismo procedimiento, sustituimos el 2 en la función, insisto, original, con lo cual f de 2 nos va a quedar 2 al cubo, que serían 8, menos 2 por 12, o sea, menos 12 por 2, perdón, daría menos 24, y 8 menos 24 da menos 16. Por eso la segunda componente del mínimo es menos 16. 2 menos 16, ahí estaría el mínimo. Nos
nos dan una función f de x, una función a trozos con dos parámetros a y b, y hay que calcularlos para que dicha función sea continua en todos los números reales. Bueno, vemos que se trata de tres polinomios, por lo tanto su dominio serían todos los reales. Basta saber qué valores tiene que tener a y b para que esta función sea continua. Pues bien, comenzamos recordando que una función es continua solo cuando el valor de la función en un punto coincida con sus límites laterales. O sea, los tres valores tienen que dar igual. El valor de la función, su límite por la izquierda de dicho punto y el límite por la derecha en ese mismo punto. Comenzamos. Hay que ver la continuidad tanto en 1 como en 3, que serán los valores críticos donde empieza y termina cada rama de esta función. Vamos a hacer los tres pasos para x igual a 1. F de 1 será donde el valor, donde pueda tomar dicho valor, evidentemente es la rama central, dando 1 al cuadrado menos 2, pues 1 menos 2 menos 1. El límite por la izquierda de dicha función sería en el punto 1, pues sería arriba, en la rama de arriba, para valores menores que 1, y entonces, pues sustituyendo el 1 en dicha función nos va a quedar 1 más a. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha en dicha función volvería a valer valores ligeramente superiores a 1, también sería en la rama central, y por lo tanto volvería a dar 1 al cuadrado menos 2, que es 1 menos 2, que es menos 1. Conclusión, para que la función en x igual a 1 sea continua, deducimos que a tiene que valer, igualando el límite izquierda y el límite de la derecha, a igual a menos 2 al despejar. Ese es el valor de a. Vamos a ver lo que ocurre en x igual a 3. Pues procedemos igual, primero calculamos f de 3, nos deja dar el valor 3 evidentemente en la rama central, donde pone igual a 3, y nos quedará 3 al cuadrado 9 menos 2, que son 7. Luego el límite con x tiende a 3 por la izquierda, que será en la misma rama, porque son valores inferiores, un pelín inferiores a 3, pues evidentemente también dará lo mismo, 3 al cuadrado menos 2, que serán 7 al final. Y luego el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, que será en la rama que tome valores superiores a 3, evidentemente mayor que 3 será aquí abajo, y entonces será 3 más b, lo que nos da. Y como tienen que ser iguales izquierda y derecha, 3 más b tiene que ser 7, por lo tanto la b despejada daría 4. ¿Qué ocurre? Pues que la función se nos quedaría del siguiente modo. F de x igual a x menos 2 para valores menores que 1, x cuadrado menos 2 cuando valores de la x están comprendidos entre 1 y 3, ambos incluidos, y luego x más 4 cuando la x es mayor, toma valores mayores que 3. Esta sería la solución del primer ejercicio. Vamos a por el apartado B. Y el apartado B de este ejercicio nos decía que ya que tenemos la función, ya completando con la y b sustituidas por sus valores que hemos obtenido en el primer apartado, que calculáramos el valor de la integral definida entre 1 y 3 de esta función. Como es entre 1 y 3, obviamente es la rama central la que admite esos valores. Por lo tanto, habrá que calcular la integral definida entre 1 y 3 de x cuadrado menos 2. Pues bien, realizamos primero la integral, evidentemente la de x cuadrado será x cubo partido por 3, y la de menos 2 pues es menos 2x. Y como está comprendida entre 1 y 3, se nos queda del siguiente modo. Para calcular el valor basta con sustituir en esta integral primero por el valor mayor, por el 3, que nos va a quedar 3 al cubo partido por 3 menos 2 por 3, y luego restarle menos el valor que se obtiene al sustituir todas las x por 1. 1 al cubo partido por 3 menos 2 por 1. Hacemos las operaciones, 3 al cubo 27, entre 3 a 9, menos 2 por 3, 6. Aquí 1 al cubo 1 entre 3, pues un tercio, menos 2 por 1, menos 2. Esta parte del principio, 9 menos 6, nos da 3. Y esta parte de aquí del final, haciendo un tercio menos 2, nos da menos 5 tercios. Como llevo un menos delante que se resta, evidentemente al final hay que sumar, será 3 más 5 tercios, y el valor obtenido de esta integral definida entre 1 y 3 será 14 tercios. Esa es la solución. Que nos dice que lo siguiente: en un coro universitario el 65% de sus componentes son mujeres, y el 30% de las mujeres y el 25% de los hombres son bilingües. Si elegimos al azar un componente del coro, nos pregunta en el apartado A que cuál es la probabilidad de que sea bilingüe, y en el B, sabiendo que es bilingüe, cuál es la probabilidad de que sea mujer. Bien, pues la primera parte del problema, la probabilidad de que sea bilingüe, evidentemente es un ejercicio claro de probabilidad total.
Y para ello lo primero que tenemos que hacer es representar todos los datos en un diagrama de árbol, puesto que ambos sucesos, es decir, el sexo de las personas, si es mujer u hombre, o el hecho de que sean bilingües o no, son dos sucesos independientes. Entonces, como son dos sucesos secuenciales, primero vamos a así expresarlos en forma de diagrama de árbol, que es lo más cómodo. Por aquí colocamos a las mujeres, que dice que son el 65% de los componentes del coro, y por eliminación, evidentemente, el resto, el 35% restante, 0,35, será la probabilidad de ser hombre. Dentro de las mujeres tenemos una probabilidad de ser bilingüe del 30%. El de no ser bilingüe, evidentemente, pues será del 70%. Eso en el caso de las mujeres, 30% bilingües, 70% no bilingües. Y en el caso de los hombres, es el porcentaje solo del 25% de bilingües, y evidentemente el resto, el 75% restante, no lo serán. Solo hablarán un idioma. Entonces, como estaba diciendo antes, este es el típico caso de probabilidad total. Porque cuando nos pide la probabilidad que sea bilingüe, le es independiente el sexo de las personas. Le da igual que sea mujer o que sea hombre. El caso es que sea bilingüe. Pues bien, para la probabilidad que sea bilingüe será la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de que siendo mujer sea bilingüe, más la probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que siendo hombre también sea bilingüe. El caso es que sea bilingüe. Pues nada, practicamos, hacemos estas operaciones que son muy sencillas y nos va a quedar lo siguiente. La probabilidad de ser mujer, 0,65, por la probabilidad de ser mujer, siendo mujer, ser bilingüe, que es de 0,3, más la probabilidad de ser hombre, que es 0,35, por la probabilidad de que siendo hombre ser bilingüe, la probabilidad es de 0,25, que es esta de aquí. Hacemos las operaciones, primero las multiplicaciones, nos da aquí 0,195 y aquí 0,0875, y la suma de ambas nos da una probabilidad total de ser bilingüe de 0,2825. Bien, ahora nos pide que, sabiendo que es bilingüe, es decir, nos da ya un suceso como seguro, que es esta, la probabilidad de que acabamos de obtener, de que es bilingüe, la probabilidad de que de esa persona sea una mujer. Entonces es el típico problema del teorema de Bayes. Entonces, aquí lo que nos pide básicamente es que, sabiendo que es bilingüe, por eso ese suceso es el seguro, probabilidad de que sea mujer, que ese sería el suceso probable. Bien, abajo en el denominador colocamos todas las opciones del suceso seguro, es decir, la probabilidad de ser bilingüe, que son las que hemos calculado anteriormente, de ser mujer por la probabilidad de que siendo mujer sea bilingüe, más la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de que siendo hombre ser bilingüe. Es decir, todo exactamente la misma operación de abajo, del ejercicio anterior. Y arriba la que nos estén cuestionando, que es la de que sea mujer. Pues la probabilidad de ser mujer por la probabilidad de ser mujer, siendo mujer, ser bilingüe, esa es la que iría en el numerador. Esta de aquí es la que va arriba. Bien, pues hacemos estas operaciones. Arriba nos da en el numerador 0,65 por 0,3, que era 0,195. Y abajo en el denominador, pues la suma de antes, que como hemos visto daba 0,2825. Pues bien, el cociente de ambos nos da una probabilidad en conjunto de 0,6903. Bueno, pues amigos, vamos ahora a por el siguiente de los apartados de este ejercicio. Nos dice, dados los experimentos A y B de un experimento aleatorio, se sabe que P de A es 0,3, P de B es 0,2 y la probabilidad de que ocurra, habiendo ocurrido B, también ocurra A es de 0,5. Y con esas pistas que nos da el problema, nos pide la unión de los dos sucesos y la intersección de ambos también. Bueno, pues primero usamos la fórmula de la probabilidad condicionada, que nos dice que la probabilidad de que, habiendo ocurrido B también ocurra A, es igual a la intersección de ambos sucesos entre la probabilidad del seguro, que es el suceso B. Bien, sustituimos en esta fórmula lo que ya conocemos. Esta probabilidad condicionada valía 0,5, puesto que lo daba el problema, igual a la intersección de ambos, que es el dato que desconocemos, partido por la probabilidad de B, que también la daba el problema, que era 0,2. Lógicamente este 0,2 que divide pasaría multiplicando y nos da una intersección de 0,1. Ya tenemos el primero, una de las cosas que pedía el problema, concretamente la intersección. Y una vez que conocemos la intersección, vamos a usar ahora con ese dato la probabilidad de la unión de dos sucesos. La unión de dos sucesos tiene una probabilidad igual a la suma de la probabilidad de A más la de B menos la intersección de A con B. Pues bien, de estos cuatro datos conocemos tres,
Solo nos falta por hallar la unión, que es el que nos pide el problema. Entonces, pues basta con sustituir. La probabilidad de A era 0,3, la probabilidad de B 0,2, menos la intersección que la que hemos hallado hace un momento, que era 0,1. Pues haciendo la operación nos va a dar una unión de A y B, la probabilidad de la unión de A y B de 0,4. Bien, pues ya estaría hecho el problema. Espero que os haya servido de ayuda. Pide el intervalo de confianza dándonos las siguientes pistas. Que el tiempo en años de renovación de un ordenador portátil se puede aproximar mediante una distribución normal con desviación típica de 0,9 años, y si tomamos al azar 900 usuarios se obtiene una media muestral de 3,5 años. Con esas pistas que hay que hallar con un nivel de confianza del 95% para este tiempo medio de renovación de un portátil. Entonces vamos a ello. Ponemos aquí primero los datos: desviación típica 0,9, el tamaño de la muestra 900, la media muestral 3,5 y el nivel de confianza es del 95%. Bueno, como nos piden el intervalo de confianza, aquí tenemos la fórmula, y de este intervalo de confianza conocemos ya todos los datos a excepción del valor del estadístico Z alfa medios, que es el que hay que hallar primero antes de proceder ya a hallar el valor del intervalo. Bueno, pues entonces para hallar el Z alfa medios, tanto este como este, puesto que nos dan un nivel de confianza del 95%, sustituimos el nivel de confianza en esta expresión. Yo lo hago de esta forma, ahora veréis qué sencillo que es, y entonces nos queda de la siguiente forma. Aquí ponemos 1 menos el 95 entre 100, para pasarlo tanto por 1, y todo el resultado este dividido entre 2. Haciendo operaciones nos queda 1 menos 0,95, todo ello entre 2, que una vez que hacemos la resta nos da 0,5 entre 2, y luego 1 menos esa división, que da 0,025, nos da un valor total de 0,975. Este valor hay que buscarlo ahora en el interior de la tabla de la distribución normal. Este valor se encuentra exactamente aquí, lo veis, que es 0,9750, ese es este mismo, y mirando en su columna y en su fila correspondiente nos da un valor de Z alfa medios, un estadístico de 1,96. Pues bien, ya tenemos el valor que nos faltaba para poder calcular el intervalo de confianza. Ahora solo basta sustituir todos los términos que ya conocemos. Ponemos la media, que era 3,5, menos este estadístico, que era 1,96 por 0,9, que es la desviación típica entre la raíz del tamaño de la muestra, y aquí la misma expresión pero con más. Y entonces, haciendo ya todas esas operaciones, nos queda que el intervalo de confianza está comprendido entre 3,441 y 3,559. Ese sería el intervalo que nos pedía el problema. Vamos a por el segundo de los ejercicios. En el segundo de los ejercicios nos dice que el tiempo en minutos de conexión a Internet de los estudiantes de un centro de secundaria sigue una distribución normal con una desviación típica de 10 minutos, y para poder estimar la media del tiempo de conexión se construye un intervalo de confianza con un error menor o igual a 5 minutos. Y con un nivel de confianza del 95% nos pide el tamaño mínimo de la muestra que es necesario observar. Pues bien, entonces tomamos aquí los datos, ponemos que por un lado la desviación típica es de 10 minutos, el error tiene que ser inferior a 5 minutos, el nivel de confianza es del 95% y ya hemos visto que su estadístico correspondiente sería 1,96, no lo he calculado de nuevo porque es el que hemos calculado en el ejercicio anterior, y nos pide el tamaño de la muestra. Bien, si colocamos ahora la fórmula del error, que nos dice que el error es mayor siempre que el valor del estadístico por desviación típica entre la raíz del tamaño de la muestra, y sustituimos los datos que ya conocemos, nos queda del siguiente modo: 5 mayor que 1,96 por la desviación típica, que es 10, entre la raíz de n, que es el tamaño de la muestra, que es el dato que desconocemos. Pues despejando, el 1,96 pasaría, como está multiplicando, pasaría dividiendo, y lo que hacemos aquí es hacer la división y ya elevamos al cuadrado ambos miembros con el fin de poder suprimir la raíz. Entonces la división de 5 entre 1,96 nos da con 2,55, que elevado al cuadrado son 6,51, y en este lado elevamos ambos miembros de la fracción, numerador y denominador, quedándonos 100 partido ya entre n, porque el cuadrado con la raíz se ha ido. Entonces esta n está dividiendo
pasaría multiplicando al 651 y luego ya posteriormente la n, para despejarla habría que pasar el 651 dividiendo n mayor que 100 entre 6,51. Ese cociente nos da aproximadamente 15,37, lo que nos quiere decir que n tiene que ser exactamente como mínimo 16. Ese es el tamaño mínimo necesario de la muestra para que se cumplan las condiciones que nos pedía el problema. Bueno, pues amigos, espero que os haya quedado claro. Con esto acabamos el examen ya de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Espero que os haya servido de ayuda y un saludo. Hasta la próxima, amigos.